En esta computadora. Listo. Entonces ya estamos aquí en el curso de varias 1. Nos toca ver un poco de teorema de la... No, es derivación implícita, solamente derivación implícita. Derivación implícita. Esto. Y ahora lo vamos a hacer en dos variables, que si no se vio en una, esto es muy similar. O sea que de aquí se puede aprender todo. Considérate una función f que depende de x y está igualado a 0. Entonces, si puedes pensar en la parábola perdón, la parábola no, sino la ecuación de la circunferencia, pero ya todo hacia un lado, igual a 0. Esta es la que puedes pensar para fijar ideas. Entonces, esta es la que va aquí, pero pues se hace en general. Y supones que una de las letras depende de la otra. Y depende de la X, ya sea que sea con una Y de X o una F de X, da igual. Entonces, esta la puedes meter adentro de la función F mayúscula. Entonces sería Y, primero es X, coma, y luego Y de X. Ya se está sustituyendo la Y de X dentro de la F mayúscula. Y esto sigue siendo 0. Aquí todo se puede visualizar geométricamente, que cuando haces la curva de nivel para el ejemplo que está aquí encerrado en verde, o las soluciones corresponden a puntos sobre la circunferencia de radio 1, pero en general pues puede ser cualquier f en dos variables, y lo que necesitamos es conocer la derivada de una para tener una fórmula de ella. Luego, determinar aquí, determinar la derivada de y igual a y de x, la derivada de esta función. ¿Sí está bien? Entonces, ¿qué queremos conocer? Queremos conocer la d de y, d de x. Esta es la que interesa. Este es el objetivo, ¿no? Objetivo. Y se hace vía la regla de la cadena en dos variables. O sea que tienes aquí la cosa que es f de x. ¿Cuál era la que consideramos? Era una f minúscula. Era z igual a f de xy. Y a su vez x dependía de t y y dependía de t. Entonces, cuando sacabas la derivada parcial de z con respecto a t, con la fórmula de la clase pasada, esta es la derivada parcial de f con respecto a x por derivada ordinaria de x con respecto a t, más la parcial de f con respecto a y por la derivada con respecto de y con respecto a t. Esta es la fórmula la vez pasada, que se presentó desde tomando en cuenta estas que depende x y de un solo parámetro. Entonces, es la que tenemos que meter aquí en esta ecuación para obtener lo que necesitamos. Entonces, derivamos con respecto a x, que es similar, o sea, igual no, porque si no, no avanzamos, no vamos a ningún lado, nos quedamos en el mismo punto. Pero es similar, entonces saco la derivada parcial de f con respecto a x, observen aquí la similitud, por la derivada de x con respecto a x, que ahora mi parámetro es mi parámetro t, ahora lo estoy identificando con x, más el segundo término es la derivada parcial de f con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x.
y esto ya sigue siendo igual a 0 porque del otro lado la derivada de 0 es 0, de lo que sea, ¿no? Y de aquí, la derivada de x con respecto a x, esto va a ser exactamente 1, y ya llegamos a la famosísima expresión. Bueno, un paso extra. Aquí la derivada parcial de f con respecto a x más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x es igual a 0. O sea que es lo mismo de arriba, solamente ya quito el 1 y despejo mi derivada que necesito. Este era mi objetivo, ¿no? Cuando uno persigue, no lo tiene que perder de vista. Entonces la d de y de dx igual a, y ahora sí lo despejo en una patada, porque uno va a pasar de signo negativo, ahí está. Arriba va a quedar la derivada parcial de f con respecto a x, y abajo es el que está multiplicando, es el despeje usual, la derivada parcial de f con respecto a y. Y si uno lo quiere con notación de subíndice, pues esto aquí también puede quedar menos, con una línea, para dividir aquí la derivada parcial con respecto a x entre la derivada parcial con respecto a y. Y esta es la fórmula que se estaba buscando, esta merita. Esta es la fórmula que se estaba buscando, que es derivación implícita. Tienes una ecuación, tiene que ser igualada a una constante, puede ser se usa siempre 0, puede ser una constante arbitraria, y sacas la derivada de esta manera. Esta es ya una de las fórmulas que vamos a considerar hoy, y vamos a presentarla con un ejemplo que pues, puede ser la de la misma que dejé aquí, que es la del círculo. Entonces, pues ya no le invento más, esta es la del círculo, o sea que las soluciones de esta función, cuando las igualo a 0, es la ecuación del círculo, ¿no? Esta es ecuación del círculo de radio 1, aquí para que es igual a 0, y esto representa el circulito centrado en el origen, y de radio 1. Ahí está. Entonces, pues no voy a hacer hay dos maneras de hacerlo. Una es aplicar directamente la fórmula, eso es comúnmente es formulazo, y la otra es hacerla de la siguiente manera, a ver si. Entonces, primero el formulazo para ver cómo se aplica, que ya lo tengo ahí a la vista. La derivada de y con respecto a x, que con respecto a notaciones puede ser así, y' de x, queda pendiente en algún punto por acá, ¿verdad? Un punto x y una altura y. Quiero conocer la pendiente, la y'. Entonces, según la fórmula, ahí es un menos y es un cociente de sacar la parcial de f con respecto a x mayúscula, que sería 2x, y abajo es parcial de f mayúscula con respecto a y, que es 2y, o sea que es simplemente menos x sobre y. Esta es la derivada sobre el círculo, menos y sobre x, menos y sobre x. Es la derivada se obtiene implícitamente al derivar f, pero ya es derivada ordinaria de y con respecto a x. Eso mero. Y ahora estoy aquí en el dibujito para ver, para relacionarlo con lo que ya sé. Pues estoy en este cuadrante, ¿no? Cuando x es negativo y y es positivo. Entonces, x es negativo y y es positivo. Entonces, un más por menos es menos, pero con el menos que tengo aquí, ya es todo positivo. Todo positivo. Entonces, así como está ubicado el punto en este cuadrante, pues esa derivada es positiva. Y sí, pues es la pendiente, ¿no?
esta recta que pasa por acá, o sea, que cuadra, ¿no? Tiene pendiente positiva. Y es la forma en que uno puede entender estas cosas. La derivación implícita también tiene una interpretación geométrica. De hecho, está íntimamente relacionado con lo que está sucediendo en las curvas de nivel de f para f igual a 0. Este es el primer ejemplo. Otro más algebraico solamente. Sería lo mismo. Tienes la ecuación algebraica. 6xy. Así te dice, ¿no? Hallar. Y de aquí tienes que hallar la prima. Hallar la y prima. Ya sabemos quién es. Entonces, siempre cuando te piden hallar y prima en una ecuación que depende de dos variables, x y y, supones que la y depende de x. Entonces aquí, como se supuso arriba, ¿no? Supongo que y depende de x. Así como se supuso arriba, que está aquí a la vista todavía, acá, esto. O sea que, acuérdense, en matemáticas, pues sí, salen las cosas fluidas de manera natural. A veces duele, cuesta trabajo entenderlas, pero siempre hay que partir de que se supone de algo, porque si no, no avanzas. ¿No? Entonces, ya tienes que la dependencia. Entonces sacas la derivada. Y la derivada aquí la vamos a sacar, ahora sí, como es más mecánico. No al revés, un poquito más natural. Sería 3, porque baja el 3, x al cuadrado, ¿verdad? 3 menos 2, 3 menos 1 es 2, luego es más, ahora el segundo término es baja el 3, y, otra vez queda al cuadrado, que le quitas 1, y a su vez derivas la y, que saldría la y prima. Ahí es donde está tu incógnita, ¿no? Que te andan preguntando. Y del otro lado, pues es un 6, ese pues está ahí. Entonces es x por la derivada de y, que es y prima, más 6 por la derivada de x, que es 1, multiplicado por y. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy haciendo la regla del producto. Regla del producto, ¿verdad? Regla del producto para obtener esto que está por acá. Estos dos términos que están aquí. Que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, que la derivada del primero es la derivada de x es 1. Con respecto a x es 1. Y ya salió. O sea que puedes hacerlo de esta manera y no hace falta recordar la fórmula que está allá arriba, que borré. Y después, ¿qué procede? Pues despejar la y prima, ¿no? Despejar y prima. Entonces aquí puedo dividir entre 3 porque va a dar entero. Entonces al dividir entre 3 sería x cuadrada más y cuadrada y prima igual a 2 x y prima más 2y. Dividí entre 3 nada más y voy despejando la y. Ahora sí. Entonces puedo pasar las y para un lado. Y cuadrada y prima menos 2xy prima igual a 2y menos x cuadrada, que se cambió de lugar. Y el despeje ya es algebraico, aquí ya no es ninguna derivación, nada de regla de la cadena, ya es puro algebraico. Ahora sí que si ya llegaron aquí y se equivocan en el despeje, pues está ahí se fueron muy rápido, ¿no? Tienen que tener cuidado con las cuentas, siempre es importante. Y yo por acá haciendo el despeje, pues parece que ya salió. Es ¿no? Que es es esta, que voy a encerrar aquí en color. Esta es la buena. Es 2y menos x cuadrada. Abajo es y cuadrada menos 2x. Menos 2x. Esa sería una forma de hacerlo, ¿no? Una forma de hacerlo con
derivándolo así directamente, la ecuación. Ni siquiera, si se dan cuenta, ni siquiera lo tuve que evaluar a cero ni nada. Pero ahora lo voy a hacer con el método de la fórmula. Entonces, esta ecuación la igualo a cero, la que está arriba, la voy a señalar para que haga referencia. Esta que está en verde, me la voy a igualar a cero, todo para la izquierda, y el cero del lado derecho. Ese sería el método, ¿no? Sería x cuadrada, eso va a ser la f. F de xy igual a x al cubo, menos, no, es más, y al cubo, y el que pasa restando es menos 6xy, esto es igual a cero. Entonces te dice la fórmula que es la y' es igual a menos, por lo que te salga, lo que te salga de f al sacar estas derivadas parciales. O sea que con la fórmula que se obtuvo arriba, ¿no? Vamos a llegar a lo mismo, pero para que vean que se sale de una forma o de otra. Entonces, la parcial de f con respecto a x pues es 3x cuadrada menos 6y. Y la parcial de f con respecto a y es 3y cuadrada menos 6x. Y ya sustituyo. Entonces la y' te va a quedar un menos por acá. Todavía falta acomodarla, hacerle ahí peinarla un poquito y así arreglarla un poco para que quede como la de arriba, ¿no? Si no, ya sabemos que si hay que hacer la talacha. Entonces, ahí está, directamente. El factor en común que está, que aparece es el 3. Entonces divido entre 3, arriba y abajo. 3 entre 3 es 1, 6 entre 3 es 2. Y abajo también da algo similar. Y solamente te queda y cuadrada menos 2x. Entonces, así es cuando te preguntan, profesor, no salió con lo que teníamos arriba, ¿no? O sea que se parece mucho, pero ahí no es igual, ¿no? Pues no, ¿verdad? Porque ahí todavía falta meter este signo menos. Hay que meterlo aquí arriba. Lo vamos a meter aquí arriba para que haga el cambio de signos. Ese signo menos lo vamos a meter y te va a quedar 2y menos x cuadrada y abajo queda igual. Abajo lo pasamos directo y ya quedó o sea que esta es la misma que la que tengo arriba, ¿no? Así que es haciendo uso de la fórmula que se determinó precisamente arribita, ¿no? O sea que esta es la que la estoy rayando, en la que también se puede ocupar o se puede derivar directamente de la ecuación, así como bien, que sería esta parte, ¿no? Derivar directamente de la ecuación, esta que está en estrellita. O aplicar la fórmula y es la que está aquí abajo, que te da exactamente el mismo resultado. Y esto es con respecto a dos variables, cuando la función es de dos variables. ¿Y cómo sería en el caso cuando tienes tres variables? Sería muy similar sería, solamente que vamos a deducirla ahora para tres variables. Si tienes pues el siguiente paso, ¿no? Que un paso más de abstracción, pero es similar. Tienes la función, ahora supongo que con tres variables independientes. Arriba fue con 2, que era x y y. Ahora vamos a poner x, y, z. Entonces consideramos la función f de x, y, z igual a 0. Y ahí tienes que ponerte de acuerdo quién va a depender de quién, que hay más variedad. Y vamos a hacer una de las canónicas. Entonces sea esta. Y supongamos que la z depende de las dos primeras. Ahí está. La z depende de x y y.
Entonces, al sustituir, sería f de x, y aquí ponemos f de x, y, z. Ahí está. Te va a seguir dando 0, ¿no? ¿Y aquí en qué podemos pensar? Pues puedes pensar en la de la esfera, ¿no? Aquí el análogo al círculo es con la esfera, más z cuadrada, que sea de radio 1, entonces menos 1 igual a 0. Este sería tu f. O sea que algo más concreto. Y supones que la z depende de, la puedes escribir como función de x y y, que para la esfera y el círculo, esto siempre se va a poder hacer. El despeje es directo. Saca una raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, o el negativo de esta raíz cuadrada. Y ahora, ¿qué nos preguntamos? Esas son es conocer las derivadas parciales. Las derivadas parciales de z con respecto a x y z con respecto a y. O lo que es lo mismo, la parcial de f, ¿no? Le voy a poner con las dos notaciones. Aquí ya son derivadas parciales porque la dependencia es de 2. Ahora le explico. Y la otra. F con respecto a y. O sea, te preguntas cuánto valen estas derivadas parciales. Porque aquí la dependencia es así. Tomaste que la z dependía de x y y, o sea que depende de 2. O sea, son varias variables. Varias 1. Ajá, en nuestro curso así se llama. Y es natural preguntarse que ¿se puedes conocer las derivadas parciales de z o de f, que es lo mismo, a partir de la f mayúscula? Entonces, un poco generalizando lo de arriba, pero ahora no con 2, sino con 3 variables independientes. Y pues sí, ¿no? Sacas la derivada parcial y te va a dar te tienes que guiar de una fórmula que ya fue presentada en la clase pasada. Es como esta que está aquí señalada, ¿no? Esta de aquí. Pero ahora tienen que salir 3 términos. Entonces voy a hacer la derivada parcial directo. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x, es la primera que voy a encontrar. Y aquí siguen siendo derivadas parciales. Ya no dependen solamente de uno. Ya cambia un poco. Y luego más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a x. ¿Vale? Luego más la parcial de f con respecto a z por la parcial de z con respecto a x. Y como está igualado a 0, saqué de aquí, el 0 al sacar la derivada de lo que sea es 0, ¿no? Ahí está el 0. Entonces, ahí aquí estás haciendo uso de la regla de la cadena. Ya es una vez que ya uno hace esto, los ejercicios y lo va revisando, estudiando, poco a poco uno ya se le hace muy natural. La derivación ya es muy natural. Regla de la cadena. O sea que esto es la forma en que se aprende en matemáticas, pues es el trabajo personal de cada uno de nosotros. Esa es una de las cosas que tienen las matemáticas. O sea, por mucho que yo aquí me haga garabatos y malabares, si nada más no trabajan ustedes por su propia cuenta, pues no no se va a ver el progreso. La derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial de x con respecto a x es 1, es el análogo arriba. Y luego la y no depende de x. Entonces la derivada parcial de este cuate va a ser 0. Va a ser 0. Pues la y no depende de x. La que sí depende de x es la z. Z depende de x y de y. Eso que está en verde. Entonces, pues aquí es parcial de f con respecto a x más parcial de f con respecto a y. No, este ya fue 0. Este ya no lo escribo. Ya me lo voy a cargar. Entonces aquí ya lo borro. Más, ahora el tercer término. Y se me está olvidando encerrar el que ando buscando. Es como estamos persiguiendo. Aquí, ¿quién es la zanahoria? Estamos persiguiendo la
derivada parcial de z con respecto a x. O sea, que que está aquí, que se pregunta, ¿no? Y esto está igualado a 0 y ya es un despeje algebraico directo, como las de arriba. Entonces, la parcial de z con respecto a x es el negativo, ahí sale negativo, de la parcial de f con respecto a x, que es el que pasa restando, o de signo contrario, dividido entre la parcial de f con respecto a la z. A la z. La z va a quedar abajo. Ahí está. Entonces aquí sí tienes que tomar en cuenta que estas derivadas parciales que están en el denominador son distintas de cero para este caso y el de arriba, ¿no? Eso es muy importante. Si no, truena la ecuación. Y connotación de subíndice, pues así queda más cortita. Aquí es z. Entonces, esta es la fórmula que estábamos buscando para una, ¿verdad? Y la otra se hace muy similar, muy similar. Solamente la voy a escribir aquí. Van a ver la similitud con la que ya está encerrada en rojo. La parcial de z con respecto a y. Entonces aquí es menos. ¿Dónde está el menos? Se perdió. Aquí está el menos. Pongo la rayita. Parcial de f con respecto a y. Ahora cambias de letra. Cambian los papeles, ¿no? Abajo sí se permanece la de z. Y ese es el negativo con subíndices y aquí es z. Esa es la otra derivada parcial. O sea que es la amarillita con la amarillita y la otra, ¿no? Vamos a ponerle la verde con esta. Que es así como se determinó la primera, se determina esta. Es muy similar. Es como una forma de saber cómo estás llegando a las fórmulas, a las ecuaciones. Es también importante saberlo del curso. Y para algunas cosas, ¿no? Determinar las parciales. Vamos a ver este ejemplo. La parcial con respecto a x, aquí con respecto a y. Si tienes x al cubo más y al cubo más z al cubo más 6xyz igual a 1. Igual a 1. Entonces, aquí, pues vamos a hacer la igualada a 0. Entonces, solución, ponemos por acá abajo, solución. Ahora vamos a determinarlo a partir de las fórmulas para que quede pronto. Entonces, tengo f de x, y, z. Entonces, recuerden que tiene que estar igualado a 0, todo para un lado. Todo lo que está algebraico lo reescribo con x, y, z. Y este término que queda pasa restando, ¿no? Y ahora sí está igualado a 0. O sea que te representa esta cosa una superficie de nivel y eso está ubicado como algo en R3. Un elipsoide, algo deformado ahí. Y te piden ciertas derivadas parciales que son razones de cambio de z en la dirección de x. O sea que tiene que ver con ciertas pendientes, ¿no? Como se representaba arriba. En el ejemplo en el de chocolate, ¿no? El primero. Entonces, la parcial de z con respecto a x, pues aquí está arriba en amarillo. Ya no le muevo. Es f de x, f de z. Entonces, ¿quién es f de x? Por aquí va a salir. F de x es 3x cuadrada más el z, pues no. El último es 6y z. Y la parcial de f con respecto a z, que va a ser la de abajo, es 3z cuadrada más, aquí que es 6xy. Que la z se hace 1, ¿no? Entonces se desaparece. Y luego, al sustituir aquí entonces, al meterlo aquí, sería 3x cuadrada más 6yz. Abajo es 3z cuadrada más 6xy. Ahí, mérito. Entonces,
Pues igual hacemos un poquito de álgebra. El signo menos ya lo vamos a dejar ahí. Solamente la aritmética, ¿no? Sacamos tercera arriba y tercera abajo, o dividimos entre 3 en ambas ecuaciones, como lo queramos ver. Entonces acá tercera sería x cuadrada más 2yz, y la otra es z cuadrada más 2y, xy. Ahí está. Entonces esa es la primera, la respuesta, algebraicamente, ¿no? Estamos como que a obscuras. O sea, la parte algebraica es así. Como que no ve las cosas, pero va funcionando y lo va sacando, ¿no? Y está bien el resultado y punto. Ahora para la otra es la parcial de f con respecto a y abajo la parcial de f con respecto a z. Entonces ya tengo la de z, ahí está, la de z ya está, es 3z cuadrada más 6xy, o sea que es esta. Y me falta la parcial de f con respecto a y, Pues aquí la voy a escribir. Con respecto a y, pues es la ecuación, igual va a salir de por acá. Sería 3y cuadrada más, y el que más 6xz. Eso sería. Entonces, aquí lo escribo y ya. Simplifico igual que arriba. Y cuadrada más, aquí es 6. Aquí es 6. Ahora sí, ya está bien. Ahora sí simplifico. Me queda 2xz. Y abajo es z cuadrada más 2xy. Que están mis respuestas a estas derivadas parciales que se tienen que determinar implícitamente. Ese sí, directo. O sea, que una vez que ya tienes las fórmulas, derivación, ajá, derivadas parciales, ya puedes determinarlo tranquilamente. Aquí es derivación implícita, ¿verdad? Derivación implícita. Cuando tienes x, y, z y te pones a z en términos de x y y, se pueden hacer otras combinaciones, pero tampoco es ver todo ello. Ahora, con respecto a la regla de la cadena, uno puede continuar sacando aquí las derivadas de una función. Hay una función que quedó ahí de la clase pasada, voy a cambiar es la 9, que quedó con derivadas parciales. Esta es la clase anterior, o sea que la de ayer. Y era este ejemplito, que es sacar derivadas parciales de z, pero no de x y y directamente, porque x y y depende de r y el ángulo, r y teta. Entonces acá la derivada parcial de z con respecto a r y teta. Eso es. Entonces, por acá todavía se redujo un poco más y se llegaron a estas que están, ejemplo de la clase pasada. Ejemplo de la clase pasada, que es déjame subirle más, por si alguien, ahí está, es que tengo la pantalla de la computadora y ahí estoy visualizando los comentarios. Y con la tableta estoy abstraído con las cuentas aquí de la regla de la cadena. Entonces ahí es, mientras, a ver otra vez. ¿Se ve algo ahí? Y se ve algo, ¿verdad? Ok. Entonces, la idea es sacar las derivadas parciales, las que le siguen. Entonces es segundas derivadas parciales,
O sea que ¿cuáles son? Las cruzadas, ¿no? Solamente las directas de R y las de el ángulo. O sea que a ver qué tan feo se pone. Es un ejercicio que pide el Stuart. Pero vamos a sacar primero y luego vemos para qué es esto. Voy a ponerlo cuadriculado para que me vaya derechito. Entonces, la parcial segunda de Z con respecto a R, es agarrando la de arriba, la primera. Esta es la buena, la que voy a agarrar. Entonces le pongo una flechita. Ahí está. Entonces, ya la agarré y la voy a derivar, o sea, parcial con respecto a R. Pero como el ángulo no depende de R, va para afuera, ¿no? Entonces el coseno va para afuera y te queda parcial con respecto a R de la f de x. Y luego, esto es para empezar, porque no es, aquí sale lo mismo, estamos ocupando la linealidad. El seno del ángulo tampoco depende de R, entonces te queda así. Pero a su vez, cada una de estas tenemos que desglosarlas de la siguiente manera. Primero la que aparece aquí, esta. Esta la voy a desglosar y va para acá, ¿no? Y así va a ser la otra. Entonces, es parcial. Voy a ocupar la notación de subíndice. Ya tengo la parcial de x y le vuelvo a sacar la de x por la parcial de x con respecto a r. Luego más la parcial con respecto a x y luego saco la de y por la parcial de y con respecto a r. Ahí está. Luego más y hago lo mismo para la otra. Seno y le pongo una llavecita. Que la otra es esta que está aquí en verde y va para allá, ¿no? Ocupando la derivación. La regla de derivación, que es de dos variables, que es r y teta. Entonces, a ver, pues la misma, ¿no? La misma, pero empiezo con y, porque esa es la que tengo, esa es como si fuera mi función original. Y saco la parcial con respecto a x, y luego con respecto a r. Luego es y, f de y, mi función original, y le saco la segunda, y saco la parcial de y con respecto a r. Y ya está. Ya está la regla de la cadena aplicada. Solamente falta meterle ahí más simplificar, porque esto se puede simplificar bastante. Voy a regresarme un poco más aquí. Coseno del ángulo, pongo llave. Es f de xx. Ese sí no lo puedo decir quién es, porque la función de f es en abstracto, ¿no? Una función abstracta. Función abstracta. O sea, en general, ¿no? Es desconocida, depende de x y y. Y se le pueden sacar de segundas derivadas. Y luego la parcial con respecto a la de x con respecto a r, pues van a salir de las de arriba, de estas que están aquí. Con respecto a r es más rápido, ¿no? Es más rápido. Sería, es coseno del ángulo, y luego más f de xy. Parcial con respecto a r es seno del ángulo. Ahí está. Luego seno. Y para la otra llave es similar. Y es coseno más f de y. Y aquí sería seno. Seno. Porque desaparece la r. La derivada de r es 1 en ambas ecuaciones de arriba. Entonces, estas son las que estoy utilizando ahí para hacer la sustitución. Es similar a la primera derivada parcial, pero pues echarle más cuidado, ¿no? O sea, no alocarse. Y luego, quito paréntesis, quito llaves. La segunda de z con respecto a r es coseno cuadrado
de f de xx y luego más seno coseno de la cruzada f de xy y luego la otra llave sería otro similar. O sea, un término semejante para ser exactos y 1 más 1 es 2. Tengo dos términos semejantes. Y luego la otra es seno cuadrado. Estoy quitando las llaves solamente y reduciendo términos. Es FYY. Y ya acabé. Esta es mi segunda derivada. Ahí está mi segunda derivada. O sea que quedó bastante decente. Entonces ya está palomeada la primera. Esta vamos a palomearla. Esta ya está palomeada. Ahora vamos a hacer la del ángulo, que es un poquito más con cuidado, ¿va? Porque derivar seno y coseno salen signos negativos y todo eso a mí me marea todo eso. Entonces, segunda de z, ya tengo la primera, que es la que está allá arriba, que se determinó la clase pasada. Y ahora sobre ella misma saco la segunda derivada parcial, pero sobre el mismo ángulo, sobre la misma variable, ¿no? El ángulo. Entonces, pues la agarro aquí, está, es menos r, seno de teta. Entonces la otra, es esta que está aquí, que estoy encerrando. Y le voy a sacar la derivada con respecto al ángulo. Entonces aquí ya viene la parcial con respecto al ángulo. Pero el r lo puedo sacar. Entonces menos r, la parcial con respecto al ángulo de seno de teta, f de x. Que f de x depende del ángulo. Ahí está el factor. Entonces no puedo ponerlo afuera. En el segundo término, boto el r y queda coseno de teta, f de y. Ahí mérito. Entonces es regla del producto, a su vez combinándola con la regla del producto en una variable. Ahí sí, en una variable, combinándolo con la regla de la cadena de la clase pasada. Entonces menos r y pongo una llavecita porque aquí es regla del producto. Vamos a derivar primero la derivada del primero, ¿no? La derivada del primero es coseno del ángulo por f de x, más el primero por la derivada del segundo, que es f de x. Entonces sería f de xx por la parcial de x con respecto a teta, más f de xy por la parcial de y con respecto a teta. Ahí está. Ya quedó el primero, ahora falta el segundo término. Entonces la derivada de coseno es menos seno de teta, y la derivada del primero, ¿verdad? Luego más el primero por la derivada del segundo, y aquí es donde van dos términos. Uno cuando esto ya es f de y es x, y la parcial de x con respecto al ángulo. Luego más f de, ya tenía la de y, le saco otra de y, como indica la fórmula, o la regla de la cadena, y la parcial de y con respecto al ángulo. Cierro la llave, o sea que la llave es, el paréntesis es primero, y luego cierro la llave, ¿no? Ahí está toda chueca. Y se simplifica un poco. Simplifica un poco aquí porque podemos sacar las derivadas parciales de cada una. Por ejemplo, x es r coseno y es r seno, ¿no? Entonces puedo sacar las derivadas parciales. De esta sería menos r seno de teta. Y de esta sería r coseno de teta. O sea que es derivada con respecto al ángulo. Y la que está hasta por acá es la misma, menos r seno del ángulo. Y el último sería r coseno del ángulo. Son las derivadas parciales que voy a sustituir en el siguiente paso. O sea, la segunda con respecto al ángulo. Pues que queda ahí el menos r, como la llave. Coseno de aquí. Y voy a meter, este coseno lo voy a meter, ¿no?
Este coseno lo voy a meter a quitar paréntesis. Voy a quitar paréntesis. Entonces sería menos R seno cuadrado de teta, segunda derivada parcial, ¿no? Luego es más R seno coseno por segunda derivada, aquí es derivada cruzada, ¿no? Y cierro la llave, que esa no le moví nada. Ahora para el segundo término es menos seno de teta f de y. Y aquí otra vez voy a quitar paréntesis. Este con este y este con este. Quito paréntesis y ya con la sustitución en verde. Y aquí con un menos coseno, no es menos R, seno, coseno, f de yx. Luego es más R, coseno cuadrado. Estoy reduciendo solamente. Ya la derivada parcial ya quedaron allá abajo, ahí arriba, por la f de y. Y ahí cierro la llavecita y ahora sí la hago de su tamaño, ¿no? Y ahí ahí le puedo seguir. Quiero sacar el factor 1 sobre r cuadrada, porque así es como viene. Voy a cambiar de, a ver si no me, ¿dónde está aquí que estaba viendo? Este cuate. No se deja. El 53. Estoy fijándome el 53. Voy a hacer una captura de pantalla. Espero no apagar la tableta. Ahí está. En la captura de pantalla estoy, me lo voy a llevar para esta es la que quiero hacer. De hecho es la de arriba también, pero aquí ya viene todo junto. Esta. A ver si no, me vengo aquí entonces ya tengo esta, no sé si sea la definitiva. ¿Dónde está? Aquí está. Agregar, ¿no? Ahí está. O sea, quiero hacer el 53 y por eso, si se fijan, involucran derivadas parciales, ¿no? Segundas derivadas parciales. Y la del ángulo tiene dividido 1 entre r cuadrada. Entonces, es por eso que voy a dividir a la que obtuve entre 1 entre r cuadrada. Entonces aquí, ¿cómo se borra? Porque necesito ese hueco. 1 entre r cuadrada de la segunda que ya obtuve con respecto al ángulo. Pues aquí es un lío, ¿no? Sería menos 1 sobre r, ¿verdad? Divido entre r cuadrada a la de arriba. Sí, 1 entre r cuadrada. Y me va a salir la de acá abajo. O sea, del lado izquierdo queda 1 entre r cuadrada, segunda de z con respecto al ángulo. Y lo que va a quedar dentro de la llave lo voy a dejar igualito. Para no perturbar ahí el más r seno coseno f de xy. Y luego al dividir entre 1 entre r cuadrada me va a quedar 1 entre r en ambos términos. Y nuevamente, lo que está dentro de la llave de las dos, no le voy a hacer nada. XX. Ahí está. Entonces, ¿qué te dice la ecuación? Pues súmate todas. Súmate la segunda de z. Súmate esta que acabas de escribir. Esta que acabo de escribir todas se puede simplificar un poco. Voy a quitar las llaves ya en este paso que viene. Entonces sería quitar las llaves, ¿verdad? O sea, meter el menos 1 en TR, lo voy a meter. Coseno de teta, f de x. Luego menos por menos da más. Aquí ya no aparece la r.
que se cancela una arriba y una abajo. Este es menos seno coseno f de xy. Y luego la otra llave también le quito le quito la llave a la propiedad distributiva, ¿no? ¿Tienes una liguita? Una liguita. Esa no fue pregunta. Ujú. Vamos a silenciar. Mariana. No puedo. Perdón, profe. Por favor, por ahí. Seno del ángulo. O sea, que estamos haciendo 1000 cosas, ¿no? El 1 entre R es el que se va a meter en la segunda llave. Aquí sería el ángulo. Y luego es menos. Se cancela, aquí se cancela. Seno, coseno. F de xy. O yx. Que para el caso es el mismo porque las derivadas mixtas son iguales. Teorema que vimos la vez pasada. Más coseno cuadrado de f de y. Entonces aquí sucede que se puede reducir algo. Realmente lo voy a dejar así. Esta es la 1 sobre r cuadrada, la parcial de z con respecto al ángulo. Este es una que voy a considerar. ¿Cómo lo voy a poner? Sí, mejor. Una que se corresponde al segundo término del ejercicio de arriba. Es el segundo término. 1 sobre r, segunda derivada de z con respecto a teta. Y todo lo demás ya lo tengo, solamente necesito ponerlo junto para sumarlo. Entonces, aquí voy a poner el primer término. Este también ya se calculó, fue la primera. Voy a hacer la del copiar y pegar. ¿Dónde quedó? Aquí está encerrado en la recuadro. Ups. No sé si fuera la vida con control Z, pero no. Aquí se tiene que duplicar. Creo que no hizo nada. La otra vez. Ahora sí, duplicar. Pero lo quiero tener todo junto para sumarlo. Nada más es por eso. Y muy arriba no lo voy a ver. Se pierde aquí. O sea que no estoy en el loops. Loops. No lo voy a poder bajar. No lo voy a poder bajar porque la figura me estorba. Pues la voy a... Es coseno cuadrado de teta f de xx. La voy a escribir. Ni modo. Entonces es... ¿qué? Coseno cuadrado f de xx más 2 veces seno coseno, aquí cruzada, más seno cuadrado. Sí, era seno cuadrado, sí, f de y. No pude copiarlo, lo transcribí. Lo volví a... Este es el primer término del ejemplo. Y me falta el 1 sobre r, la parcial de z. Va a sumar todo. 1 sobre r, la parcial de z con respecto a r, que es el tercer término. Es el tercer término. Entonces, ese también ya está hasta arriba. Se calculó en la clase pasada. Solamente hay que multiplicarla por 1 sobre r. Entonces ya esta es aquí. Esta está chiquitita. O sea que esta está chiquita. Ahí están los tres términos del lado derecho. Son los tres términos del lado derecho de demostrar que esta ecuación. Esa que no la puedo rayar, porque la copié y eso está prohibido, no puedo rayarlo. Entonces ya estos le pongo una rayita y aquí le digo que voy a sumar. Sumamos. Ahí está. Entonces vamos a sumar los tres. Así es como, y nos tiene que dar exactamente la Laplaciano, ¿no? Como dice ahí. Entonces, al sumar los tres, pues voy a escribirlos en el orden en el que viene el ejercicio. Primero y luego el otro, al de 1 entre r cuadrada.
1 entre r cuadrada. Y aquí es donde ya voy a acabar. Espero. La parcial de z con respecto a r. Esos son los tres. No voy a acabar ahí. No voy a equivocar en las letras ni nada. ¿Todo bien? Sí, todo bien copiado. Entonces, al sumar, no voy a sumar así, voy a cancelar, porque hay muchas cosas que se van a cancelar. Este que está en amarillo, que ya lo rayé, se va a cancelar con el negativo, que tengo dos negativos. Esos dos que están en amarillo se cancelan, ¿no? Con el dos veces, seno, coseno. F de XY o YX es lo mismo. Entonces, eso se cancela. ¿Cuál otro se va a cancelar? Este que está en verde se va a cancelar con este. Ese que está en verde se cancela, la parejita. Así que como se le hace, ¿no? Con colores. Y este tercero se va a cancelar con este. Este también son de signos opuestos. Entonces ya nada más escribes lo que te quedó. Lo que te quedó fue seno cuadrado de teta, f de xx, más seno cuadrado de teta, f de y. Y luego es más coseno cuadrado de teta, f de xx, más seno cuadrado de teta, f de y. Y ocupando la propiedad de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ¿verdad? Y ya vamos a llegar a lo que nos indica el Stuart en el ejercicio que acabo de hacer el recorte. F de xx más f de y. O sea que es exactamente lo que sale con la notación. La segunda derivada parcial de f con respecto a x. La segunda derivada parcial de f con respecto a y. Y este es el ejercicio, ¿no? El ejercicio. Es lo que te pedían hacer. Aquí está en el 53. El 53. Y que son segundas derivadas parciales, recordemos que es el laplaciano. Laplaciano de f, ¿no? En coordenadas cartesianas. Y lo que tengo de este lado se ocupa en los cursos de física, matemáticas, en parciales, probablemente también, porque son derivadas parciales, en las ecuaciones diferenciales parciales. Es el laplaciano de f, pero en coordenadas, ¿cuáles son estas? Polares. Polares. Eso es lo que te está diciendo el ejercicio. Que una cosa es lo mismo que la otra, nada más que en distintos sistemas de coordenadas. Debería de tener la grabación.